Mm, Sí, bueno, ya he empezado a grabar. mm. Luego, el material está en este formato en... sí, tengo que compartir pantalla, si no, no. Bueno, como voy a Sí, bueno, compartir la pantalla completa y a veces no veo, si tenéis que decir alguna cosa, podéis escribirla en el chat, pero casi que prefiero que, bueno, tenéis el micro abierto, abrid el micro, perdón, y preguntad, ¿vale? Y un poco la idea, en lugar del material, en lugar de estar en diapositivas, pues empecé a prepararlo con este formato. Es el primer año que se hace este curso y bueno, el material, pues ya hay material preparado para esta clase, la siguiente, pero no está todo y se va actualizando. La ventaja de ponerlo en este formato es que se cuelga en una página web. Esto es el Bookdown. El Bookdown es un paquete de R para hacer uh, manuales, bueno, libros, no sé, yo diría más manuales. Y en lugar de estar como en diapositivas, el problema de las diapositivas es que si uno pues quiere poner un ejemplo de resultados con R, pues muchas veces las tablas o gráficos no caben en una diapositiva o la sintaxis es un poco larga. Y para que quepa todo, poner explicaciones y todo, pues este es el mejor formato. Para hacer un curso, o sea, que este material que está, luego después de las clases lo puedes leer para profundizar algunas cosas que a lo mejor, pues no sé, habrá partes que a lo mejor pues lo explico un poco de pasada, a lo mejor hay algún ejemplo que hago más énfasis, a lo mejor hay alguna sintaxis pues que la retocamos para ver qué pasa, sí, que no está en los apuntes, ¿no? Y a lo mejor pues alguna cosa que veo que haya que retocar de los apuntes lo corrijo y luego queda ya corregido. O sea que siempre que vayáis a este link, pues veréis lo más actualizado. Y al final del curso, si queréis este documento, que no es un archivo, que son varios, pues ya lo colgaré en el campus, os lo paso, ¿vale? Pero tenéis que pensar que esto no es un archivo, son varios archivos. Y bueno, tiene la ventaja de que el material está distribuido, podéis navegar por este índice y el índice se puede plegar y desplegar, podéis buscar palabras, podéis, bueno, como curiosidad, podéis cambiar si os queréis cambiar el tono o el tipo de letra, hacerla, bueno, en el mismo documento se puede hacer, ¿vale? Ahora no sé si... ¿De acuerdo? Ah, vimos el otro día pues un poco de introducción, me contáis un poco qué entendíais vosotros por datos longitudinales, ¿sí? Y esto el primer tema, ¿eh? Introducción a datos longitudinales. Datos longitudinales y medidas repetidas, bueno, vamos a considerar sinónimo, ¿eh? Es lo mismo y comentamos pues que si tienen medidas repetidas o tenemos un diseño de datos longitudinales, si tenemos pues individuos y de cada individuo pues distintas medidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero no solo pueden ser individuos, pueden ser animales, sí, otros animales, sí, ratones o monos, lo que sea, o también podría ser puntos en el espacio, ¿sí? Y medidos a lo largo del tiempo, podrían ser diferentes puntos o diferentes, no sé, por ejemplo, en lugar de un individuo, una región y los puntos medidos a lo largo del espacio, ¿sí? Pero en lugar de tiempo tendríamos espacio. Y de alguna manera la idea es que de cada individuo, vamos a decir, región, punto, ratón, ¿sí? Pues tenemos diferentes medidas y estas medidas, entre ellas, están más o menos cerca en el espacio o en el tiempo o en el espacio-tiempo.
esta es la idea, ¿sí? O sea, que tenemos diferentes medidas por individuo, ¿sí? Y estas medidas es importante, o si tenemos cuán distantes están o el orden de las distancias entre ellos, podremos aplicar luego, pues, análisis o herramientas para el análisis de datos de medidas repetidas. Bueno, y un poco esto. Luego, luego comentamos que el objetivo es estudiar la evolución a lo largo del tiempo, del espacio, ¿sí? Por ejemplo, en tema del espacio, vamos a hacer todo de ejemplos en el tiempo, ¿eh? Individuos y tiempo. En biomedicina un 99% de casos son así. Pero bueno, también hay una parte importante, perdón, de análisis de incidencias en mapas. Luego, en lugar de tener este tipo de gráficos, tendríamos mapas, ¿sí? Que sería la evolución a lo largo del espacio, ¿sí? Donde hay más o menos incidencia, donde sube, donde baja la incidencia. Y bueno, luego también muchas veces cuando queremos evaluar un tratamiento, pues queremos comparar la evolución en el tiempo de un determinado marcador o de una determinada variable entre los dos grupos, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque bueno, pues si no haces un tratamiento, pues la variable puede tener una cierta evolución, simplemente por el paso del tiempo, por lo que sea. Y este sería placebo, pues aquí tenemos el tratados, pues suben más que el placebo, ¿sí? Pero si comparamos con no hacer, perdón, si comparamos con una línea horizontal, pues el placebo también tiene efecto, ¿sí? Bueno, y también estos dos casos de antes, pues los veremos. Ahora, con un par de ejemplos, seguramente ya podremos hacer hoy. Y otro objetivo que no vamos a tocar es cuando podemos buscar patrones de evolución, cuando tenemos muchos datos a lo largo del tiempo, podemos hacer, pues, curvas y comparar las curvas, por ejemplo, entre individuos y luego buscar patrones de individuos. Esto sería otro ejemplo de datos longitudinales, porque tenemos individuos, cada curva de estas sería un individuo y el patrón sería la línea gruesa, pero bueno, cada individuo sería una línea gris y tenemos medidas repetidas a lo largo del tiempo, muchísimas, ¿no? Por eso podemos formar una curva. Y bueno, vimos varios ejemplos. Uh, un ejemplo bueno, que creo que es interesante es el de, sí, el de un estudio de intervención, que quieres comparar dos grupos, ¿sí? Y quieres ver, no sé, qué grupo tiene más riesgo de tener una enfermedad. Luego, claro, el riesgo, el tiempo hasta el evento, eso dijimos que no era un diseño de datos de medidas repetidas, es un diseño de seguimiento, ¿sí? Tiempo hasta que tiene un evento. Y luego tengo dos grupos, tratados y no tratados. Bueno, hasta aquí no tengo medidas repetidas. Pero puede ser interesante por lo que sea, bueno, si he tenido si puedo tener un seguimiento presencial de las personas y he podido mirar algunos parámetros a lo largo de las diferentes visitas en el seguimiento, a lo mejor he podido determinar un parámetro en este caso el tratamiento es dieta con aceite de oliva, ¿sí? Y determina un parámetro en sangre que está relacionado con el consumo de aceite de oliva. Con lo cual yo sé objetivamente si este individuo está tomando o no el aceite de oliva, porque en los estudios de tratamientos, pues muchas veces, bueno, se dice, mira, tú te ha tocado este grupo de tratado y tú te ha tocado pues el grupo control, ¿sí? Pero a veces no siguen los tratamientos o se intercambian. El grupo control empieza a tomar aceite de oliva más de la cuenta. Y luego, ¿cómo se hace esto? Luego están los intention to treat, el per protocol analysis y estas cosas, ¿sí? Pues bueno, si tengo un seguimiento y tengo un parámetro objetivo que está relacionado con el tratamiento,
pues esto es una medida que puede, bueno, en general irá cambiando a lo largo del tiempo. Si hay gente, si hay individuos que no siguen el tratamiento, el aceite de oliva, pues este parámetro irá cambiando, ¿vale? Luego puedo, pues analizando esta variable que cambia en el tiempo, puedo ver hasta qué punto los individuos han seguido o no el tratamiento. Y si hago un análisis, el análisis principal, que quería ver el riesgo de tener el evento, pues puedo hacer un análisis de supervivencia teniendo en cuenta estas medidas repetidas. ¿Sí? Luego ya veremos en el último apartado, pues análisis de supervivencia con variables cambiantes en el tiempo. En este caso, la variable cambiante en el tiempo es una covariable, ¿sí? Muy importante porque me indica si está tratado o no. La variable importante no sería cambiante en el tiempo, es de un grupo o es de otro, pero esta variable, pues sí. Luego, ajustando por esta variable, pues puedo tener una, un análisis, no sé, desde mi punto de vista, pues mejor que un per protocolo análisis. ¿Vale? Y nada. Y luego, bueno, como veis la estructura del curso, ahora estábamos en el capítulo 2. Bueno, capítulo 1, pues eso, comentamos pues ejemplos de qué es y qué no es, diseños de medidas repetidas. Luego, en cuanto a los datos, de cómo estructurarlos, estoy seguro que muchos de vosotros pues, os habéis encontrado en que tengo los datos en formato horizontal, en formato vertical. Ahora, cada variable es un momento, una visita del estudio. No, tengo que ponerlo en vertical, o sea, cada fila que sea una visita. ¿Cómo lo hago para pasar de uno a otro? ¿Sí? Luego, bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Que hay como dos formatos que ya veremos, que veremos un par o tres de herramientas para el análisis de los datos, que algunas pues tienes que poner las variables en formato horizontal y otras en formato vertical. En formato horizontal, pues si tengo 3 visitas, por ejemplo, pues para el colesterol le pondré un apéndice, pues 1, 2 y 3, por ejemplo. Para las variables de eso que cambian en el tiempo, pues tengo que poner una columna para cada momento del tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, el sexo que no cambia, la edad, aunque cambie en el tiempo, dijimos que como cambia igual para todos, no vamos a considerar que sea una variable cambiante en el tiempo. Pero en este caso, pues, es un estudio que tengo 3 visitas y le mido el colesterol, que claro que va a cambiar, y el body mass index, que también. Aquí se ha quedado cortado un poco, si hago así, ya no sé. Se ha quedado cortado un poco la tabla. Pensaba que... Bueno. Y problema, que si tenemos missing, por ejemplo, en, en alguna, en alguna visita, por ejemplo, en la visita 2, pues no le he tomado el colesterol, ¿sí? Luego tengo que quitar todo este individuo. Toda la información respecto a las otras visitas, a la visita 1 y la visita 2, ¿sí? Pues la tengo que quitar cuando esta información está disponible. La ventaja de tenerlo así es que puedo hacer una descriptiva típica de las tablas descriptivas de cuál es la media de edad de mis pacientes, cuántos hombres, cuántas mujeres tengo, ¿sí? Luego es muy fácil. Si tengo una fila por individuo, es muy fácil de hacerlo, ¿sí? O cuál es la media de colesterol en cada visita, ¿no? Pero bueno, estas variables que no son cambiantes en el tiempo, una descriptiva en el momento basal, ¿sí? del individuo, pues es muy fácil de hacer. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista del manejo de datos sería este capítulo. Luego, en el formato vertical que os decía, que bueno, en la terminología creo que le llama NR long y wide. Ese sería el long, sería el largo, y el otro sería el wide, ancho. Pues las variables que no cambian en el tiempo, claro, si no cambian en el tiempo se mantienen igual para un mismo individuo. Luego tengo el individuo que se va repitiendo. Aquí tendría que tener otra variable que sería observación, ¿vale? Siempre en una base de datos tenéis que tener una variable que sea única.
O sea, que cada fila tenga un valor distinto, ¿vale? Pero bueno, no la he puesto. Luego tendría la variable momento. La gracia de esto es que puedo poner aquí el momento 1, 2, 3 y también si las observaciones están en momentos que no sea 1, 2, 3, sino a los 2 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Pues aquí puedo poner pues 2, 6 y 12, ¿sí? Y además no tiene por qué ser los mismos momentos en los distintos individuos, ¿vale? Sí. Y de esta manera, al añadir esta columna que me puede identificar cada observación, no cada individuo, sino cada observación, cada fila es una observación, pues puedo poner el tiempo, la variable tiempo, ¿vale? Claro, lo que os decía, si tenemos en formato horizontal, si tengo un missing en una visita, pues pierdo la información de las otras dos visitas, ¿sí? En cambio, si lo tengo en vertical, ¿sí? Pensad que el análisis es esto, es si tengo un missing en una casilla, tengo que eliminar toda la fila, ¿vale? A no ser que hagamos imputaciones múltiples que no lo vamos a ver. Pero un poco la idea de la estrategia de los missings, ya veis que tenerlo en formato horizontal o en formato vertical, ¿sí? Pues cambia la cosa, ¿de acuerdo? De tener en el formato horizontal, pues estaría eliminando estas tres filas, ¿sí? Y claro, aquí este individuo no lo tengo que eliminar todo, solamente tengo que eliminar la segunda visita porque tiene missing en el colesterol. ¿De acuerdo? La ventaja de ponerlo en vertical también es lo que os decía. Por ejemplo, que para un individuo he tomado las tres medidas en el momento 1, en el día 1, en el día 4, en el día 5, pero para este otro individuo he tomado las medidas en el día 3, en el día 7, en el día 10. Y además puede ser que tenga más medidas en un individuo que en otro, ¿sí? Y esto es típico, eso es típico y ahora, por ejemplo, ya en muchos de los datos que disponemos para hacer los análisis provienen de estudios ya prediseñados, de cohorte con seguimiento, con visitas, ¿sí? Para tener, no sé, por ejemplo, en el grupo RegiCore, y junto con otros grupos a nivel de toda España, pues ya hace años pues se hizo el estudio Predimed y ahora está el estudio Predimed Plus. El Predimed, por ejemplo, son como 7.000 individuos y se visitaron, cada individuo se visitó anualmente, ¿sí? Y durante 7 años, creo. Luego, eso está prediseñado, cada individuo tiene más o menos los momentos, las medidas repetidas serían los diferentes momentos, pues son los mismos, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años. Es verdad que puede haber missings, ¿sí? Pero ya están como los momentos fijados, prefijados. Luego, que un individuo a la visita 2 pues no ha podido venir, pues bueno, tienes un missing allí. Que un individuo a la visita 4 no ha podido venir, muy bien. Pero estos momentos ya están como prefijados. Pero ahora, pues cada vez más pues, dispondremos de registros a nivel poblacional, pero de toda Cataluña, por ejemplo. Existe el PADRIS, que sería un registro de diferentes fuentes de información y una de las variables que se recogen es, por ejemplo, el colesterol, ¿sí? Como el ejemplo de aquí. Pues, ¿cómo se recoge el colesterol? Pues de las visitas que ha hecho el individuo, ¿sí? Al centro de atención primaria, a su médico de cabecera, ¿sí? Luego, cada individuo, pues yo qué sé, a lo largo de un determinado año, pues uno ha ido al médico 3 veces, unos 3 días, y otro a lo mejor no ha ido nunca aquel año, ninguna vez, ¿sí? Luego, las visitas, el colesterol, para cada individuo tendremos el colesterol y la fecha en que se ha tomado el colesterol. Pues tendremos diferentes individuos, ¿sí? Y cada individuo, pues repetido varias veces. ¿Cuántas? Pues las veces que tengamos registrado que se ha tomado colesterol.
y este colesterol ha ido cambiando. Y a lo mejor tenemos una ventana en periodo de 20 años, pero, pero no tiene nada que ver, ¿sí? Sería parecido al este diagrama que vimos el otro día, sería parecido a una cosa así, ¿sí? Imaginaros aquí, bueno, en lugar de horas, pues fuera años, 10 años, a lo largo de 10 años, ¿sí? Este individuo, pues los primeros años, porque era más joven, pues no iba al médico, luego empezó a ir al médico, luego fue más al médico, ¿sí? Y sería una cosa así, el diagrama, ¿sí? ¿Vale? Luego hay que aplicar técnicas que sean apropiadas para esto, que puedas poner el tiempo en transcurrido, pues desde un momento inicial, podría ser el tiempo, podría ser desde su nacimiento, ¿sí? Luego aquí tendríamos, el tiempo sería la edad, ¿sí? La edad en días, ¿vale? Podría ser perfectamente, o vamos a poner una fecha igual para todos y serían los días transcurridos desde esta fecha determinada hasta que es, hasta la fecha que se toma aquel colesterol en cuestión para este individuo. ¿Vale? Eh, pero podemos tener lo que os decía en días distintos y distinto número de medidas para cada individuo. ¿Eh? Bueno, y acabamos un poco aquí. He querido hacer un poquito de resumen. Hay gente que no pudo venir el primer día. Y, y ahora, pues, vamos a trabajar, aunque sea un ejercicio muy, muy sencillo, ¿vale? Y es de bajar esta base de datos que la tenéis en el campus. Hay una que se llama tabla horizontal y otra que se llama tabla vertical. Eh, la tenéis en el campus. Los datos están aquí, ¿vale? Y la idea es que os bajéis estas dos, bueno, si queréis ya todos los archivos estos, ¿eh? Pero vamos a trabajar con estas dos, la tabla horizontal y tabla vertical, ¿vale? Luego lo guardáis, a ver vale, lo guardáis, por ejemplo, en una carpeta del escritorio, por ejemplo, creáis una carpeta, yo ya la tenía cargada, ¿eh? Yo qué sé, en donde queráis, ¿sí? Os sugiero que creáis una carpeta que se llame curso longitudinal o como os dé la gana, ¿sí? Y dentro de esta carpeta, pues creáis una carpeta que se llame datos, ¿vale? ¿Sí? Y dentro de esta carpeta, pues guardáis la tabla horizontal, bueno, ya la tengo, así, y la tabla vertical. Bueno, para este curso, aunque no era absolutamente imprescindible, o sí, como requisito es que estuvierais familiarizados con R. No hace falta que seáis unos expertos, pero por ejemplo, esto que vamos a hacer del concepto de la carpeta de trabajo, ¿sí? De poner los archivos y esto, a lo mejor ahora voy a hacerlo y a lo mejor lo hacéis vosotros de otra manera, pero de alguna manera de guardar un archivo y luego leerlo desde R, esto entiendo que sí, ¿no? Que no hay problema, ¿no? Con esto me voy a abrir un archivo de sintaxis nuevo. Ya está. Y la idea es que, por ejemplo, con RStudio lo que puedo hacer es cambiar set working directory, cambiar y escoger la carpeta esta. Por ejemplo, ahora estaba en Dropbox, cursos longitudinales y tal. No, quiero ir a esta carpeta, ¿vale? La de curso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y fijaros que si ahora voy a Files, pues aparece, o si no aparece en mi carpeta datos así, o sea, estoy dentro de la carpeta de curso, ¿vale? Si no aparece, me voy aquí a More y Go to Working Directory.
¿vale? Ahora ya estoy aquí, ¿de acuerdo? Y como estoy aquí, pues voy a leer un archivo que está dentro de la carpeta datos. Por lo tanto, directamente lo que puedo hacer es, si clicáis aquí vais a copiar las instrucciones, o si no, seleccionar y copiar. ¿Vale? Y esto ya me funcionará. ¿Vale? Bueno, ¿has tenido algún problema? Hago run y ya me funciona. ¿Alguien ha tenido algún problema? ¿No? No. Vale. Bueno, yo Bueno, no luego encuentro existe la... Sí, Sí, yo no encuentro el material. ¿Dónde está? está al final de todo. Hay una sección que se llama datos, que Ah, hay... vale, al final, al inicio del Moodle, ¿no? Vale. No, bueno, a ver, No. al final del... Sí, o sea, en el Moodle al final. No, Ah, vale, vale, sí, sí, sí. no, Vale, al vale. inicio no, es al final. Luego, ya que estoy aquí, los vídeos, los registros, esto es una parte de la clase del otro día, que se tuvo que dividir en tres partes. Bueno, mientras vais haciendo, voy a pasar lista. Y vais levantando la mano. Um, Irene Román. Ah, Marta, espera, que sí. Paso lista. Marta, ¿no volies dir alguna cosa? No. Vale, paso llista, eh? La Irene Román. Irene. Janet Piñero. Itxaso Alayo. Anna Camps. Beatriz Puertolas. Franco Fabián, amigo. Amaya Ayala. Amaya. No. Ah, Marina Bravo. Natalia Soldevila. Roberto Carlos Guerri. María del Mar Vila. María Pérez. Marta Viernes. Mariala Nieves Álvaro. Thais Lorenzo. L'Anna Soler. Sí, eh, Vale, has d'apretar aquest, sí, perfecte. ya está. Bueno, com que diguessis, ok. Javier Lauro. Laura Ballester. Gemma Vilagut. I Jan Tang. O Junta, perdón. Junta. Ok, vale. Pues sí había alguien que no vino el primer día, o sea que perfecto. Bueno, se trata de ejecutar esta instrucción simplemente, ¿sí? No, tampoco nos vamos a entretener mucho aquí. Si clicáis, se copia y esta función reshape es bastante útil, no hay que cargar ningún paquete. Existen otras parecidas de otros paquetes, pero bueno, este nos hace, ya nos va bien, ¿vale? Luego le pones la tabla en horizontal, ¿vale? Lo que él le llama white, y luego lo quieres poner en formato long, ¿sí? Luego, ¿qué variables son de esta base de datos? ¿Qué variables
son las que cambian en el tiempo. Luego, como tienes va por grupos, ¿sí? Pues tienes el colesterol 1, colesterol 2, colesterol 3. Esto es una variable, lo pongo en un vector. Y el BMI 1, BMI 2, BMI 3 le pongo en otro vector. Luego, para poner diferentes vectores, pues lo pongo todo en una lista. ¿Vale? Bueno, así. Y luego los tiempos, 1, 2 y 3, ¿sí? Un poco sería la... Sí, luego el time bar sería el momento, o sea, que va a crear una variable nueva que se llamará momento, que me indicará, pues, que me indicará, pues, el momento que está registrado. El individuo, ¿sí? Y luego cómo quiero que se llamen las variables, pues calltot y BMI, ¿sí? No hace falta, podría cambiarle de nombre. Luego, si hago esto, pues me aparece lo que hay en las diapositivas, ¿vale? Aquí tengo el momento, o sea, y las otras variables, ¿sí? Y las otras variables, pues se quedan igual para todos los momentos. Fijaros que a ver, me lo ha desordenado un poco, ¿no? Porque yo querría, pues, que estuviera el individuo 1, pues, repetido 3 veces. Pues claro, está aquí y está aquí, fijaros, ¿sí? ¿Vale? ¿Veis que la data es la misma? 44 años, 44, 44. Bueno, podéis poner el tabla long, podéis ordenarlo ordenarlo con la función order, ¿sí? Pues queréis ordenarlo por individuo, ¿sí? Y dentro de cada individuo, que se llama int, y dentro de cada individuo, pues por el momento, ¿sí? ¿Esto qué hago? Pues ordeno las filas, por eso lo pongo a la izquierda de la coma, ordeno las filas según individuo y dentro de cada individuo según momento. Y lo guardo y ahora sí que se me quedará más. Tabla. Ah, tablong. Se llama tablong. Pues haciendo esto, bueno, en principio lo del order más o menos lo conocéis, ¿no? Sí, es lo mismo, pero he ordenado bueno, como no es habitual, ¿no? El individuo se va repitiendo y los momentos, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? No, ¿no? Bueno, ahora esto no está en las diapositivas, pero ¿qué pasaría? Vamos a ver, ahora no sé qué pasará. Si en lugar de hacerlas por algún motivo, pues quisiera registrar las horas en que se han hecho las medidas, ¿sí? Pues la primera medida se ha hecho a la primera hora, pero la segunda medida se ha hecho a las 4 horas y la última medida a las 10 horas, ¿vale? Pues si hago esto, ¿qué pasa? Voy a poner aquí. Si hago esto, ¿qué pasa? Pues yo en principio pienso que la variable momento, en lugar de tener valores 1, 2, 3, pues tendrá valores 1, 4, 10. En principio. ¿Sí? ¿Veis? Bueno, ¿vale? Esto no lo había probado, pero sí. Pues por algún motivo, yo a lo mejor, si quiero analizar el tiempo, el momento, como una variable continua para ver, no sé si hay una tendencia lineal o cuadrática o sube más al principio, luego no, es importante pues no poner solamente 1, 2, 3, momento 1, momento 2, momento 3, sino también pues poner el tiempo transcurrido. ¿Vale? Eso sí, cuando paso de formato, como lo tenía en formato horizontal, ¿sí? Eh, bueno, pues para pasarlo de formato horizontal a formato vertical, la única cosa que le he añadido como de información son estos momentos, ¿sí? Las distintas medidas repetidas, pues los momentos los he podido cambiar, pero igual para todos los individuos, ¿sí? ¿Vale? Luego, si quisiera decir, no, es que el individuo 2, en lugar de
de las medidas, tomarlas a la hora 1, a la hora 4 y a la hora 10, pues se han tomado a la hora 1, a la 3 y la 6. Luego tendría que cambiarlo a mano. ¿Vale? Sí, veis un poco la cosa cómo va. Bueno, continuamos. Luego, aquí está, aquí tenía la instrucción, ¿vale? Pues si leemos la otra base de datos que estaba en vertical, voy a poner aquí, ¿sí? Esta base de datos está en vertical, ¿vale? Fijaros, aquí tengo estos son los días, ¿sí? Y quiero pasarlo a formato horizontal, ¿vale? Quiero pasarlo a formato horizontal. Luego las variables que cambian en el tiempo sería el sexo, la edad no, sería el colesterol, el body mass index y otra variable que cambia en el tiempo, tal y como está ahora aquí la cosa, serían los días, ¿vale? Los días, pues también sería, porque veis que no es lo mismo, cambian entre individuos, ¿sí? O sea, uno 4 5 pero el otro tiene 3 7 10 el otro 2 7 8 etcétera, ¿sí? Luego podría, aquí tenéis, si hago esto, si hago esto, en realidad aquí tendría que añadir los días, ¿eh? Pero, claro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Los días, fijaros que los días cambian dentro de cada individuo, va cambiando, ¿sí? Y me sale un warning. Dice que hay alguna variable que en realidad está cambiando, que son los días, ¿vale? Pero, bueno, qué te ha hecho? Pues te ha puesto, yo creo que te ha puesto el primer día de cada individuo. Bueno, ¿sí? Ya está. Claro, pierdes información. Si en realidad quisieras ver qué días son para cada individuo los 3 momentos, pues hay que añadir la variable día. Ya luego creo que ya no te sale, ups, días. Días, ¿vale? Va a ser interesante, ¿sí? Pues yo sé que la primera medida se ha tomado en el día 1, la segunda medida en el día 4 y la tercera medida en el día 5. Pero en cambio, para el individuo 2, la primera medida se ha tomado el día 3, ¿sí? Luego, cuando tengo esta información, en realidad es esto. Si lo quiero poner en formato horizontal y los momentos son diferentes para cada individuo, pues tendría que recogerlo en varias variables, ¿no? En este caso, si tengo 3 medidas, en 3 variables, ¿de acuerdo? Y fijaros también que la forma de ordenar las variables, bueno, no es la que me gustaría más, luego ahí tengo que reordenarlas, por aquí están todas, ¿vale? Tengo colesterol 1, colesterol 2, colesterol 3. El body mass index 1, 2 y 3. Y los días 1, 2 y 3. Y las variables que no cambian en el tiempo, que son el sexo y la edad, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasaría si tengo, por ejemplo, del formato vertical, quito la fila 3? O sea, la fila 3 es la tercera medida del primer individuo, la quito, ¿sí? Fijaros que este individuo, el 1, solo tiene dos medidas. La tercera la he quitado. Por lo tanto, no tengo el mismo número de filas para todos los individuos. ¿De acuerdo? Luego, claro, eso sí, tengo que tener una variable que me indique las medidas en el orden, ¿eh? 1, 2, 3, qué medida es, ¿no? Porque puedo haber quitado la segunda medida y quedarme con la tercera. ¿Sí?
O sea que para pasar de vertical a horizontal tengo que tener una variable que sea la medida, el orden de la medida de cada individuo. Si es la primera, la segunda, la tercera, o si tengo más, la cuarta, la quinta, ¿sí? Eso es importante. Porque el time bar será esta variable, que me indique el orden de las medidas, de las filas. ¿De acuerdo? Aquí en realidad pues tendría que poner también los días y si no pongo los días me coge solamente, me recoge solamente, me guarda el primer día de cada individuo. Y fijaros que como he quitado la tercera visita del primer individuo, pues las variables se cambian en el tiempo, ¿eh? Pues tengo la primera, la segunda visita, no lo tengo missing y la tercera sí. ¿Veis? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda? Y luego aquí tenemos un ejemplo, pero como no lo vamos a hacer mucho, ¿qué pasaría si a veces me interesa pues colapsar, o sea, reducir a las diferentes filas de un individuo a una sola fila y resumir los valores? Por ejemplo, en este caso, pues para el colesterol tengo dos medidas, 213 y 220, y pues de alguna manera resumirlo. Pues yo qué sé, muchas veces se hace esto, pues de resumir. En lugar de analizarlo con medidas repetidas, pues simplificar la cosa y resumirlo. Y la mayoría de las veces pues, se recoge para variables cuantitativas pues la mediana o la media. Pues tenemos una función, existen varias, del paquete dplyr que, bueno, primero coges la base de datos, la agrupas, en este caso sería por individuo, ¿sí? Y luego, pues para las variables que tú quieras, pues lo colapsas pues mediante la media aquí, ¿sí? Podría poner la mediana, podría poner el máximo, el mínimo, ¿vale? Y luego tengo una fila por individuo, ¿sí? Y las variables que le he dicho, aparte del ID, que es del individuo, que es la variable que agrupa, pues las variables que le he dicho, pues la media de cada variable, ¿sí? ¿Vale? Solamente te salen las variables que tú le dices. ¿Vale? Y tienes otra base de datos con una fila por individuo y este valor es el promedio de los que tenías. ¿Vale? Bueno, continúo. ¿Alguna duda? ¿No? Estáis ahí, ¿no? Bueno, no sé. Vuestro ordenador está conectado. Sí, Vosotros no sé si estáis. ¿Sí? Estamos. estamos. Sí, ya está. Vale. Sí, som. ¿Estáis Sí, bien? sí, Sí, aquí sí. estem. Vale. Es que, bueno, no sé, ya llevo unas cuantas clases online, pero cuesta acostumbrarse, ¿eh? Ok, bueno, este capítulo 3 no es muy largo y ya el meollo ya está en el capítulo 4, pero un poco para ver el tema clave en medidas repetidas, que es la correlación de los datos, ¿vale? Bueno, en estadística, pues muchas veces habréis oído decir de que se supone que los datos son independientes, o mejor que los datos sean independientes porque así puedo hacer esto y esto y esto, y luego estos resultados o este estadístico es válido. Si no son independientes, malo, ¿no? También es verdad que cuando se recoge una muestra, pues se intenta que los individuos estén recogidos al azar, representativos, etcétera, también que sean independientes, ¿sí? El hecho de que sean independientes también hace que haya el máximo de información. Y desde el punto de vista de tamaño de muestra de cuánta gente necesito, cuánta gente tengo, ¿sí? Si hay mucha correlación entre datos, a efectos prácticos quiere decir que la muestra se reduce. Un ejemplo de esto son diseños de clústeres, que ahora hablaré nada un poquito para distinguirlo de medidas repetidas, pero tiene un poco que ver, ¿eh? En los estudios de clústeres son, por ejemplo,
si hago un diseño y tengo que recoger una muestra. Pero claro, necesito una muestra tan grande que tienen que participar diferentes centros o tengo que ir a distintas ciudades. O si son un estudio de niños, pues tengo que recoger, tienen que participar niños de distintas escuelas, ¿sí? Luego, claro, las escuelas serían los clústeres. Y luego sí, ay, ¿querías decir alguna cosa? ¿No? Las escuelas serían los clústeres, serían los grupos de niños, ¿sí? Luego, la correlación que hay entre, no sé, si miro de los niños, miro las notas, ¿sí? La correlación que hay de las notas entre niños de una misma escuela, pues yo qué sé, como comparten mismos profesores, misma manera de aprender, pues ya sé que habrá niños más listos, menos listos, o que aprendan más menos de lo que les enseñen en la clase. Pero puede ser más parecido las notas de niños de una misma escuela que niños de distinta escuela, ¿sí? Luego, esto hay que tenerlo en cuenta de alguna manera, ¿vale? No podemos decir que todos los datos sean independientes. Vamos a decir que tengo una muestra que está estratificada o está recogida por clústeres, por centros, ¿vale? Y luego, de hecho, antes de iniciar el estudio y se quiere saber cuánta gente necesito, esto lo tengo que tener en cuenta, porque necesitaré más gente que si mis datos fueran independientes, ¿vale? Luego hay correlación entre niños de una misma escuela. O yo qué sé, o si estoy trabajando con ratones, los ratones de una misma camada, pues habrá correlación respecto a ratones de distintas camadas, ¿sí? O por ejemplo, en familias, ¿sí? O etcétera. Luego hay un grado de dependencia. Lo que pasa, que aquí está la agrupación de clústeres. Pero ¿qué pasa con los niños de una misma escuela? Pues habrá un grado de dependencia, sí, pero bueno, yo lo que sé es que estos niños, estos 30 niños que tengo en la muestra que pertenecen a la misma escuela, sé que pertenecen a esta escuela y ya está, ¿sí? Yo no sé cuáles son más amigos y están más próximos y cuáles no se relacionan tanto, ¿vale? O sea, con lo cual no tengo manera de saber la proximidad que hay entre ellos, ¿sí? ¿Vale? O sea, que tengo que suponer que la correlación entre dos niños de una misma escuela, eso es la correlación entre dos pares de datos de un mismo clúster, ¿sí? Tengo que suponer que es la misma. Luego, si hago un estudio en que tengo distintas medidas para cada individuo, he medido la tensión arterial 4 veces, ¿sí? Pero estas 4 medidas no me dicen en qué orden lo he recogido, ni cuándo las he recogido estas medidas. Bueno, a lo largo de un día, pero no sé, mira, no, estas son las 4 medidas, ¿de acuerdo? Luego, no serán medidas repetidas. No, o sea, no hace falta que aplique técnicas de medidas repetidas. Esto sí, tengo que tener en cuenta que las medidas de un mismo individuo están correlacionadas y las medidas de individuos distintos no. ¿Vale? ¿Sí? Esta es la base un poco de las medidas repetidas, ¿eh? ¿Puedes repetir O de esto los último? O diseños de sea, clústeres. Vale. hola, Sí, si puedes repetir este último concepto, porfa. lo de los clústeres Sí, o sea, de... a, a partir de que has empezado a decir que sí que habría que hacer clústeres o no. O sea, lo último, Vale, vamos. sí, habría que, sí, si tengo medidas, o sea, podría hacer un experimento y de cada individuo me dice, mira, te he hecho 4 medidas de la tensión arterial sistólica, ¿vale? He hecho 4 medidas para cada individuo en un mismo día, pero no me dicen en qué orden están estas medidas, están hechas estas medidas, no me dicen el orden ni exactamente a qué horas y minutos se han recogido. Luego, como no sé qué medidas de estas son más próximas o qué medidas están más alejadas en el tiempo, no lo sé. Si no lo sé, si solo sé que estas medidas pertenecen a este individuo y ya está,
pues solamente podré tener en cuenta que la correlación entre las medidas, pues vale, habrá correlación, pero tendré que suponer que es la misma, ¿vale? Luego, claro, no son medidas repetidas. Para hacer un análisis de medidas repetidas, tengo que saber como mínimo en qué orden se han tomado las medidas en un mismo individuo. ¿Vale? En el caso de los niños de los colegios, si de alguna manera supiera el grado de relación que hay entre los niños de una misma escuela, pues estos son más, no sé, qué sé, vamos a puntuar de 0 a 10, ¿sí? 0 es que son súper próximos, bueno, es que están sentados de lado, ¿vale? Y 10 es que solamente se encuentran a veces en el patio, ¿vale? Luego tendría una distancia entre pares de niños de una misma escuela, luego podría hacer un análisis de medidas repetidas. ¿Sí? O sea que la idea es esta, es si yo no tengo manera de saber ninguna idea de la proximidad entre medidas de un mismo individuo o de un mismo clúster, ¿sí? De un mismo ratón, una misma región, una misma ciudad, un mismo punto, pues si no tengo maneras de saber la proximidad que hay entre las distintas medidas, no puedo hacer medidas repetidas. Y tendré que conformarme, entre comillas, ¿sí? De hacer un análisis de clústeres. ¿Un análisis de clústeres qué es? Es analizar los datos sabiendo que hay datos que están agrupados en grupos. Y estos grupos pueden ser individuos, pueden ser escuelas, pueden ser ciudades. ¿Sí? Y esto sería Bien. como un ajuste normal en un modelo. O sea, como decir colegio 1, colegio 2, colegio 3. Vale, buena pregunta. Ahora lo vamos a ver. Para nosotros, los clústeres serán los individuos, ¿vale? La mayoría de ejemplos. Lo que pasa que, como tenemos el orden de las medidas, podremos aplicar además medidas repetidas, que es medidas repetidas un poco más allá de los clústeres, ¿vale? Porque además puedes decir qué relación hay entre las medidas de un mismo clúster. Luego, si solo si nos quedáramos en análisis de clústeres, ¿vale? Que el análisis de clústeres sería que tengo que suponer que la correlación es la misma entre las distintas medidas del mismo clúster, pues los clústeres, ¿vale? Sería una variable más, sí, pero esta variable la tienes que considerar de efectos aleatorios. No sé si cuántos de vosotros conocéis el concepto de efectos aleatorios, de efectos fijos. Bueno, si alguno de vosotros habéis hecho biología, biomedicina, biotecnología o ciencias ambientales en la UB, pues lo habéis hecho, ¿eh? Y en medicina, no sé si bueno, y estadística también lo habéis hecho, claro. En biomedicina también se enseñan los diseños experimentales. Factores de efectos fijos, factores de efectos aleatorios. Factores de efectos, sí, sería una variable más porque, claro, estás distinguiendo una variable más, como distingues si es hombre, mujer, o como distingues si es de grupos qué sé, de tabaco, ¿no? Del fumador actual, etcétera. Pero la idea es que estas categorías, que serían las escuelas, ¿sí? No son de efectos fijos, son de efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque si hicieras el experimento otra vez o hicieras el estudio otra vez, a lo mejor hubieran participado otras escuelas o hubieras podido coger más escuelas. ¿Sí? Esto hace que sean de efectos aleatorios. Al introducir una variable de efectos aleatorios, automáticamente las observaciones o la variable de respuesta, ¿sí? Dentro de un mismo clúster, dentro de una misma escuela, ya no son independientes. ¿Vale? Sí, o sea que es una manera de tratar estos estudios de clústeres, es que hagas una herramienta que tenga en cuenta que hay correlación dentro de los clústeres. Y una manera es introducir los clústeres como una variable, sí, pero de efectos aleatorios. ¿Sí? Esta es una manera.
Vale, La vale. otra manera son modelos que se llaman GE, que ya lo veremos, ¿vale? Modelos GE pues también sirven y son como más robustos, porque de alguna manera te dice, aunque la correlación no sea la misma entre pares e individuos, pues también funcionan. Y son como, bueno, se basan ya lo veremos después, en el tema 5. Pero los que se utilizan más son estos, introducir el clúster como efectos aleatorios. Porque tiene la ventaja que puedes estudiar la variabilidad entre escuelas, cosa que la otra técnica no te lo permite. ¿Vale? Bueno, no sé si os suena esto de efectos fijos, a efectos aleatorios. Hay una plataforma que utilizamos en la universidad que podéis poner, que la gente puede apretar el botón rojo y el botón verde para decir sí o no. Bueno, entiendo que a algunos sí, a algunos os suena y a algunos ni puñetera idea. Bueno, ya lo... Sí, parece que sí. Yo ni puñetera idea. Que hay sí, te sonaba más o menos lo de meter en el modelo un factor de efectos aleatorios. Bueno, Bueno, por fin. más o menos. Luego es curioso porque, bueno, luego hay toda una filosofía detrás y es que el factor de efectos aleatorios induce correlación, ¿sí? Pero si hay correlación, no implica que haya un factor de efectos aleatorios. O sea, muchas veces se confunden. En muchos análisis o papers dicen, como tenemos clústeres y hay correlación entre los datos de un mismo clúster, por lo tanto, eso quiere decir que en el modelo el clúster es de efectos aleatorios. Y no, es al revés. Es al revés. Hemos utilizado esta herramienta de poner el factor como efectos aleatorios para modelizar esta correlación. ¿Vale? Bueno, esto es nada. Y luego, claro, que cuando hacemos análisis de medidas repetidas, por un lado tenemos o podemos ver los individuos como clústeres, ¿vale? Los datos de un mismo individuo están correlacionados, pero tenemos que ir un poco más allá, porque esta correlación no es la misma y depende del momento en que se ha recogido la medida y las instancias, más que nada, ¿vale? Y claro, ¿cómo modelizamos esta dependencia a lo largo del tiempo entre medidas? Pues hay una herramienta muy conocida que son las series temporales, ¿sí? Y las series temporales, todos tenemos una idea de esta gráfica de la bolsa, ¿no? Esta bolsa, pues los economistas que analizan estos datos de la bolsa, pues a lo largo de los días y de las semanas, pues utilizan técnicas de series temporales y muy elaboradas, ¿eh? Hay desde las más simples a las más elaboradas. Y de hecho, para el análisis de medidas repetidas tampoco te permite, pues, introducir, pues, herramientas de series temporales muy elaboradas, porque para ello necesitaríamos un montón de medidas a lo largo de un tiempo muy, muy, muy largo, ¿vale? Pero bueno, no sé si algunos de vosotros conocéis un poquito las series temporales. Algo, poco. Un poquito. Bueno, yo tampoco soy un experto, ¿eh? No, en biomedicina, bueno, se pueden dar al caso de hacer series temporales. A veces, por ejemplo, si se quiere estudiar incidencias a lo largo de los años, ¿no? Y tenemos incidencias por semanas o por meses, ¿no? Luego lo típico es ver si hay una estacionalidad, ¿no? Si cada año se repite un patrón, si es una incidencia, una enfermedad que le afecta al tiempo, bueno, si la gripe, pues habrá una estacionalidad. Bueno, ahora con el COVID bueno, todavía no tenemos datos anuales, ¿no? Pero bueno, de la gripe, ¿no? Que la gripe estacional se llama, pues se puede estudiar tranquilamente con series temporales, ¿no? Y ver, y las series temporales un poco, el objetivo es estudiar si hay tendencias, si hay estacionalidad, si hay estas cosas. Pero al final de todo, te quedas que hay correlación entre las distintas medidas. Y esta correlación, una vez quitado toda
toda la señal, no la señal, pues, la señal que sería pues, la tendencia lineal, si hay una tendencia secular, si hay unos ciclos anuales, todo esto se puede quitar y una vez quitado, ¿sí? te quedan unos residuos, unos datos que aún así pues hay una cierta dependencia. ¿Por qué? Porque datos de semanas, ¿no? Consecutivas serán más parecidos a datos que de semanas mucho más alejadas. ¿Sí? Luego, ¿esto cómo se puede modelizar? Pues hay los modelos más simples, son los modelos ARMA. ¿Sí? ¿Y ARMA de qué viene? Pues son dos partes. Es autorregresivo, el AR es autorregresivo y la MA son las medias móviles, Moving Average. Y esto seguramente, lo de las medias móviles, creo que en las series de incidencia del COVID, creo que muchas veces se daba o sea, teníamos los datos crudos y luego hacían una línea que decían media móvil semanal, algo así, ¿no suena? ¿No? Pues y luego con las series temporales, pues se pueden hacer predicciones, ¿sí? Bueno, pero la serie temporal, y más que nada, es más que nada ver un poco por encima y justificar un poco